Hola, ¿qué tal amigos? A continuación les vengo a traer otra de las partidas más interesantes de la octava ronda en el Tata Steel 2021. Como sabemos, la partida de la jornada realmente fue la victoria del gran maestro ruso Esipenko contra el campeón del mundo Magnus Carlsen. Realmente esta fue la partida de la jornada. Pero también tuvimos otra partida muy interesante que fue la que ganó el joven gran maestro y prodigio iraní Alireza Firouzja, mejor conocido como Bigotillo Firouzja, al gran maestro indio Pentala Harikrishna. Y con ello Alireza se coloca como único líder del torneo en solitario con 5,5 puntos de 8 posibles. Una gran proeza del joven iraní. Antes de ver la partida, quiero recordarles que pueden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que siempre estén al tanto del contenido que subimos al canal. Recuerden que esto es totalmente gratis, pero a mí me ayudaría muchísimo para seguir creciendo. Con piezas blancas, el gran maestro indio Pentala Harikrishna inicia la partida con la jugada D4 y con piezas negras, Bigotillo Firouzja responde con D5, C4, un gambito de dama, C6, una defensa eslava, C por D5 y C por D5, la variante del cambio de la defensa eslava. Alfil F4, caballo C6, E3, alfil F5 y alfil B5. Fíjense que ambos jugadores han decidido sacar sus respectivos alfiles malos y dejarlos por delante de la cadena de peones. Otra jugada aquí de las blancas posible podría ser dama B3. Fíjense que amenaza en B7 y también tiene un ojo puesto sobre D5. Tras lo cual las negras deberían jugar dama B6 y tras dama por B6, A por B6 y caballo C3. Realmente me parece que la posición blanca es un poco más cómoda porque no me gustan para nada esos peones doblados en la columna B de las negras. Por supuesto, para la posición es teórica, pero es cuestión de gustos. En lugar de eso, Hare Krishna jugó alfil B5, E6 de Alireza, caballo C3, caballo E7, torre C1, A6, alfil E2 y F6. Bonito plan aquí de parte del joven prodigio iraní. La idea va a ser en cualquier momento llevar su alfil a F7 y tener una posición bastante sólida. G4 y alfil G6, lo que les decía, en cualquier momento se veía que ese alfil iba a ser atacado. Además, rápidamente Hare Krishna lanza un ataque bastante interesante por el flanco de rey. Caballo F3, alfil F7, alfil G3 y H5. Rápidamente Alireza contragolpea por este flanco. Fíjense que ambos jugadores aún tienen el rey en el centro, pero es muy difícil atacarse. G5, caballo G6, G por F6 y H4. Fíjense esta jugada tan interesante. Se amenaza el alfil, el cual no tiene casillas para mantenerse, debe ser cambiado. F por G7, alfil por G7, alfil E5, caballo G por E5, D por E5 y caballo por E5. Las negras recuperan el peón y la posición realmente es muy complicada. Aquí Stockfish dice que la posición está igualada y de hecho es muy difícil valorarla porque ambos parece que tienen su rey bastante expuestos. Caballo D4, torre C8, enroque. Fíjense que la blanca deciden enrocar, lo que no parece ser la mejor opción, puesto que las negras en cualquier momento pueden poner su torre en la columna G e iniciar un ataque. Caballo C6, alfil G4, caballo por D4, E por D4, torre C6. Fíjense que esta idea es muy interesante. Podría ser en cualquier momento que las negras jueguen E5 e intentar pasar su torre por la tercera fila a casillas como G6. Caballo E2, H3, torre C3, torre H4. Comienza Alireza a mover sus torres. Torre G3 y dama C7. Por ahora las negras tienen el control de la columna C y parece que las blancas no han conseguido un contrajuego, digamos, peligroso para las negras. Torre E1 intentando allí iniciar algo por la columna E. Rey F8 quitándose del rayo X. Dama D3 y E5, lo que les decía, en cualquier momento esta jugada veía venirse.
Ahora la idea, por supuesto, es abrir líneas y poner a trabajar los alfiles. Además de que, como les decía, ya la torre de C6 puede actuar por esa tercera fila. Dama A3 jaque, dama D6, dama por D6 jaque y torre por D6. Luego del cambio de damas parece que las negras no tienen ningún problema. Realmente no se ve cómo puedan seguir las blancas para intentar crearle problema a las negras. Tal vez pensaban que comiéndose ese peón de H3 iban a obtener ese peón libre de H, pero no calcularon que aunque las negras van a tener peones doblados, van a ser peones mucho más peligrosos. Fíjense, alfil por H3 y E por D4. Fíjense que ambos tienen 4 peones, pero esos peones de la columna D de las piezas negras realmente van a ser muy peligrosos, aunque por ahora no lo parezcan. Caballo C1, intentando bloquear el avance de ese peón. Torre de H6, lo que les decía hace algunas jugadas atrás, esta torre se veía que iba a pasar al flanco rey en cualquier momento. Alfil G2, torre por H2, ahora las negras tienen un peón de ventaja. Caballo D3, torre 2 H5 y F4. En este momento las blancas debían intentar la jugada caballo C5 buscando mejorar la posición de ese caballo. Fíjense que si por ejemplo B5 defendiendo el peón, vendría caballo D7 jaque y tras rey G8 caballo E5 y realmente el caballo está mucho mejor en esta casilla. El alfil está clavado, por lo cual no puede ser capturado, y desde allí amenaza al alfil de F7 y también está bloqueando el avance en D3. En lugar de ello, Hare Krishna empieza a mover su peón libre con F4, aunque realmente este no le causará mayor problema a las negras. Torre C6, alfil F3, torre HH6, torre G2, torre HG6, F5 y torre H6. Aquí es un poco extraño que Alireza no haya cambiado las torres. Fíjense que después de la jugada torre por G2 jaque, vendría rey por G2 y tras torre C2 jaque, parece que las negras tienen muy buena posición gracias a esa pareja de alfiles. De todos modos, torre H6 sigue manteniendo la ventaja para las negras. Caballo F4, D3, comienza a avanzar el peón. Caballo por D3 y alfil D4. Fíjense que el peón es sacrificado con tal de llevar esa pareja de alfiles al ataque del rey blanco. Caballo F2 y torre C2. Ahora sí se pone de manifiesto la gran iniciativa que tienen las piezas negras. Rey F1, torre por B2, torre E2, torre B1 jaque, torre E1 y torre HB6. Las blancas aquí están prácticamente perdidas debido a que las piezas negras están demasiado activas. Caballo D3, alfil C3, torre por B1, torre por B1 jaque, rey F2 y rey E7. Ahora comienza el trabajo del rey negro que viene a colocarse en el centro, cumpliendo con uno de los principios del final. Torre H2, rey F6, rey E3 y rey G5. Rápidamente el rey negro va ganando terreno en la posición. Caballo C5, torre B5, torre H7, alfil G8, torre C7 y rey por F5. Es el momento de capturar este peón. Alireza prefirió no capturarlo anteriormente para poder activar mejor sus piezas. Caballo por B7 y D4 jaque. Ahora vemos que este peón será decisivo, aunque hace unas jugadas parecía que no era tan mortal. El problema que tienen las blancas es que la pareja de alfiles negras se va a activar demasiado. Rey F2, torre B2 jaque, alfil E2, rey F4. Fíjense el rey rápidamente llevando a su oponente a la derrota. Caballo D6, alfil D2, rey F1, torre B1 jaque, alfil D1 y ahora D3. Fíjense que ni siquiera se juega torre por alfil porque las blancas aún podrían marear con rey E2. En cambio la jugada D3 obliga a abandonar inmediatamente Hare Krishna porque ahora sí se amenaza torre por alfil y realmente no hay nada que puedan hacer.
Fíjense que ni siquiera tienen un jaque que valga la pena porque todos están perfectamente cubiertos. Con esta partida, el joven Alireza se ha convertido en el único líder, como les había dicho. Así que se pone muy interesante este torneo, ya que el campeón del mundo también se encuentra por debajo de la mitad de la tabla, algo que no suele verse en estos super torneos. Bien amigos, si les gustó la partida, les invito a que le den un buen like y que compartan con todos sus amigos entusiastas del ajedrez. Además, como siempre, vuelvo y les recomiendo que se suscriban y que activen las notificaciones porque esto pues es gratis y a mí me ayudaría muchísimo. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.